casa. ¡Hola! Buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de secundaria de todo el Perú. Hola, Brigitte, Mario. ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar al otro lado de la pantalla. Normalmente lo está, compañero, pero hoy la he invitado a acompañarnos porque vamos a hablar de la importancia del control preventivo de la salud. Y Brigitte pensó que mi experiencia familiar podía ser interesante. Creo que ya entiendo lo que vamos a hacer. Interpretar los valores que se observan en equipos médicos que se pueden tener en casa. Porque especialmente ahora que necesitamos tener un mayor control sobre nuestra salud, es que existen un buen número de aparatos que nos permiten controlar ciertos detalles de nuestro organismo desde casa. Pues pensando en eso, con mi familia decidimos implementar poco a poco un botiquín con instrumentos que ayuden a llevar un mejor control de la salud de cada uno de los miembros de la casa. ¿Tienes una familia numerosa? Vivo con mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, Rodrigo y el bebé de 9 meses, mi abuelo, mi tía Julia, que tiene 70 años, y la señora Lucía, que hace las labores domésticas y vive con nosotros. Somos varios. Y además, algunos tienen edades avanzadas. Vale la pena tomar precauciones. Por eso parte de nuestros ahorros los destinamos a la compra de una cinta métrica, un termómetro digital, una balanza digital, un pulsioxímetro y un tensiómetro. Has dicho como 3 palabras que no conozco. Son nombres de diferentes instrumentos de medición. ¿Y qué es lo que miden estos instrumentos? Pues medidas del cuerpo, la temperatura, el índice de masa corporal, el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre y la presión arterial. Y todas esas son medidas que nos importan, porque nos dan datos relacionados a nuestro bienestar. Y algunas de estas medidas, siempre que estén dentro de un determinado intervalo, nos informan de nuestro estado de salud. ¿Intervalo? ¿Eso qué quiere decir? Justamente de eso vamos a hablar en esta ocasión. Pero primero averigüemos qué tanto saben las chicas y los chicos de la promo sobre este tipo de instrumentos. Estás cordialmente invitada a una reunión de equipo. ¿Con cuál instrumento de medición obtienes el dato de tu estatura? ¿Y el de tu peso? Para poder saber nuestra estatura podemos usar un tallímetro. Y para poder saber nuestro peso podemos usar una balanza o una báscula. ¿Sabes cuál es aproximadamente la temperatura corporal normal? ¿Con cuál instrumento de medición puedes obtener tu temperatura actual? La temperatura corporal de una persona normal es de 37 grados centígrados. Y el instrumento en el que podemos medir nuestra temperatura corporal de nosotros es el termómetro, en el cual existen muchos tipos que son muy eficaces y nos dan nuestra temperatura actual de nosotros. ¿Cuán importante consideras para tu salud y la de tus familiares el saber leer los datos de algunos instrumentos médicos como la balanza, termómetro, pulsioxímetro, etcétera? Los considero de vital importancia, ya que esto nos ayudará, no tanto a diagnosticarnos profesionalmente, pero sí a saber cómo estamos, cuidarnos y acudir al doctor cuando sea necesario. Entonces sabemos que algunas medidas de nuestro cuerpo nos sirven para conocer en qué estado de salud nos encontramos. Y que hay diferentes instrumentos que nos permiten conocer estas medidas. Eso pensamos Rodrigo y yo. La semana pasada leí acerca de la obesidad y el sobrepeso y de cómo tienen que ver con una acumulación anormal o excesiva de grasa. Y lo perjudiciales que resultan para la salud. Exactamente. Bueno, esto está relacionado con un valor numérico llamado índice de masa corporal. ¿Y qué información necesitan conocer para la obtención de este valor? ¿Qué interpretación se le da? Primero averiguamos que el IMC es la medida que relaciona la masa de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros. Matemáticamente, el IMC es igual al cociente de la masa entre el cuadrado de la estatura de una persona. Entonces, nos subimos a una balanza para conocer nuestra masa y con ayuda de una cinta métrica medimos nuestra estatura. Yo mido 156 centímetros de estatura.
y mi masa es de 56,4 kilogramos. Rodrigo mide 1,62 metros y pesa 72,3 kilogramos. Supongo que para hacer el cálculo del IMC, la masa debe estar dada en kilogramos y la estatura en metros. Si tenemos la estatura en centímetros, 156, debemos expresarla en metros. Convertimos a metros y obtenemos 1,56 metros. Y su masa sí está dada en kilogramos. Planteamos el cociente 56,4 kilogramos entre el cuadrado de 1,56 metros. Al resolver la potencia y efectuar la división, mi IMC es 23,18. Rodrigo tiene una masa de 72,3 kilogramos y mide 1,62 m. Planteamos el cociente, 72,3 kilogramos entre el cuadrado de 1,62 metros. El IMC de Rodrigo es 27,55. ¿Y cómo interpretamos estos valores de 23,18 y 27,55? ¿Qué significan? Cuando llegamos a esa pregunta, decidimos hablar con una nutricionista. Hola Susana, Mario y Brigitte y a todos los chicos de la promoción 2021. ¿Qué es y cómo se interpreta el IMC? El índice de masa corporal o IMC es un cálculo comúnmente usado en adultos y se utiliza para clasificar el estado ponderal de una persona. Se calcula a partir del peso expresado en kilogramos dividido sobre la talla en metros cuadrados y este resultado se clasifica en rangos ya establecidos. ¿Cómo se interpretan dichos rangos? El IMC tiene diferentes rangos o clasificaciones. Cuando es menor a 18.5 se considera insuficiencia ponderal. Cuando va entre 18.5 y 24.9 es un rango normal. A partir de 25 a 29.9 se considera sobrepeso y mayor o igual a 30 es obesidad. A su vez, la obesidad tiene tres divisiones. Entre 30 y 34.9 se considera obesidad clase 1, entre 35 y 39.9 es obesidad clase 2 y mayor o igual a 40 es obesidad clase 3. ¿Qué otras medidas son importantes para ayudarnos a conocer nuestro cuerpo? Otras medidas importantes son la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera, ya que con estas medidas podemos conocer el riesgo que tenga una persona de presentar enfermedades cardiovasculares. Y con esa información me quedó claro lo importante que es tener una buena relación con la nutrición y que si bien las medidas son una buena pista, también es importante no volvernos esclavos y esclavas de ellas. Lo importante es conocerlas y que nos ayuden a entender mejor los estados y procesos de nuestro cuerpo. Pues para eso necesitamos entender mejor esto de los rangos. Ahora te explico, compañero. Un intervalo es la representación de un subconjunto de los números reales, cuyos elementos están comprendidos entre dos extremos, A y B. A y B pueden o no pertenecer al intervalo. Se clasifican en cerrados, abiertos, semiabiertos o ilimitados. Empecemos con los intervalos cerrados. Esta notación que se lee A igual al intervalo cerrado de extremos A y B significa que están contenidos todos los números reales desde A hasta B, considerándose a dichos extremos A y B. Entonces se lee, el conjunto A es igual a todos los valores X, tal que X pertenece al conjunto de números reales, cumpliéndose que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Exacto. Gráficamente tendríamos el intervalo cerrado en el punto A y cerrado en el punto B. De esta forma, todos los que están dentro del intervalo serán los elementos del conjunto solución, considerándose los extremos A y B. Perfecto. Ahora pasemos a los abiertos. Esta notación, que se lee B igual al intervalo abierto de extremos A y B, significa que están contenidos todos los números reales mayores que A, pero menores que B. Con lo cual, queda definido que no se considera a dichos extremos, A y B. ¿Puedo intentar hacer la notación conjuntista? Por supuesto, Susana, dale. El conjunto B es igual a todos los valores X, tal que X pertenece al conjunto de números reales, cumpliéndose que X es mayor que A, pero menor que B. Eso es. Y gráficamente tendríamos al intervalo abierto en el punto A y abierto en el punto B. Noten los extremos señalados con circunferencias.
De esta forma, todos los que están dentro del intervalo serán los elementos del conjunto solución, sin considerar los extremos A y B. Ahora hablemos de los intervalos semiabiertos. Se tiene el intervalo C, semiabierto por la derecha. Es igual al intervalo cerrado en A, pero es abierto en B, lo que indica que no se considera el valor de B. El intervalo C es igual a X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales, cumpliéndose que X es mayor o igual que A, pero menor que B. Y gráficamente se tendrían los puntos A y B. Pero como se menciona cerrado en A, se dibuja un círculo y en el punto B se pone una circunferencia, lo que indica que no se considera el valor de B. Muy bien, y el intervalo D semiabierto por la izquierda es igual al intervalo abierto en A, pero cerrado en B. Es igual a X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales, cumpliéndose que X es mayor que A, pero menor o igual que B. Gráficamente, tendríamos los puntos A y B. Sin embargo, en el punto A se considera abierto, es decir, se coloca una circunferencia, y en el punto B se coloca un círculo, lo que indica que se considera el valor de B. Y ahora los que me dan más curiosidad, los intervalos ilimitados. Se tiene el intervalo ilimitado E igual al intervalo cerrado en A hasta el infinito positivo, ya que esa zona es ilimitada. El intervalo E es igual a X tal que X, pertenece al conjunto de los números reales y es mayor o igual que A. En la notación gráfica partimos desde el punto A. Como nos dice mayor o igual que A, lo que implica es que este intervalo es cerrado en A, por lo que colocamos un círculo y nos dice que va hacia la derecha al infinito positivo. ¿Ilimitado e infinito son lo mismo? En este caso, me parece que se refieren a lo mismo. Sí. El intervalo ilimitado F igual al intervalo abierto en el infinito negativo hasta A cerrado. En la notación conjuntista tendríamos que el intervalo F es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números reales y es menor o igual que A. Gráficamente partimos desde el punto A. Como nos dice menor o igual que A, lo que implica que este intervalo es cerrado en A, por lo que colocamos un círculo y nos dice que va hacia la izquierda, es decir, al infinito negativo. Y finalmente el intervalo G. Este es abierto desde menos infinito hasta el más infinito. El intervalo G es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números reales. Y en la notación gráfica sería como vemos desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, sin extremos conocidos. Esta información está buenísima para seguir con lo de las medidas en casa. Ahora estamos listas para interpretar la información sobre la clasificación del IMC. ¿Qué tal si lo hacemos mediante una tabla de intervalos y un gráfico de intervalos? A ver, En la segunda y tercera columna se realiza la representación matemática usando intervalos mediante sus notaciones, simbólica y gráfica. para el caso de insuficiencia ponderal, que se interpreta como valores del IMC menores que 18,5, le corresponde un intervalo ilimitado por la izquierda y abierto por la derecha, es decir, no se considera el valor 18,5. Cabe comentar aquí que si bien no resultarán valores infinitos negativos, matemáticamente quedaría representado así, pero habría que considerar que solo serán valores positivos. El menos infinito se debe interpretar como que se tratan de todos los posibles valores que resultarán menores de 18,5. Exacto. Y observen cómo en 18,5 se representa con una circunferencia. Esto indica no se considera el valor 18,5. Los siguientes 4 intervalos corresponden a intervalos cerrados. En cada uno de ellos se consideran los valores extremos y gráficamente estos extremos se indican con un círculo, a diferencia del primer intervalo. El último intervalo, correspondiente a obesidad clase 3, es un intervalo ilimitado por la derecha y cerrado por la izquierda, es decir, se considera el valor 40. Al igual que en el primer intervalo, cabe comentar aquí que más infinito se debe interpretar como que se tratan de todos los posibles valores que resultarán mayores de 40. Obsérvese cómo en 40 se representa con un círculo. Esto indica si se considera el valor 40. Ahora podemos interpretar los valores obtenidos por Susana y Rodrigo. 23,18 está en el intervalo cerrado, 18,5 a 24,9. Es decir, yo cuento con un índice de masa corporal normal. Y el IMC de Rodrigo, 27,55, está en el intervalo cerrado 25 a 29,9. Por ello, advertimos que Rodrigo tiene sobrepeso.
lo cual podría ser perjudicial para su salud. Por eso, a partir de que hicimos este ejercicio, mi hermano ha empezado a cambiar algunos de sus hábitos y por lo pronto, ayer me contó que ya había pasado una semana alimentándose saludablemente, evitando consumir bebidas con alto contenido de azúcar y que se sentía súper bien reemplazándola por vasos de agua fresca. Me acabo de dar cuenta que tengo mucha sed. ¿Les parece si paramos un ratito para estirarnos? Y de paso, vamos por un vaso de agua. ¡Ya volvemos! Ahora les cuento lo siguiente que pasó. Rodrigo averiguó que la temperatura corporal normal cambia según la persona, la edad, las actividades y el momento del día. Es verdad. La temperatura corporal normal promedio es generalmente 37 grados centígrados. Una temperatura de más de 37,5 grados centígrados casi siempre indica fiebre, mientras que temperaturas menores a 36,5 grados centígrados indican estados probables de hipotermia. Pues mi hermano encontró esta escala gráfica de temperatura corporal y se ha propuesto pasarla a una tabla de modo que pueda pegarla en un lugar estratégico en la casa. Esta escala se refiere a la temperatura corporal y se da en grados Celsius o centígrados. ¿Y por qué hay cortes en la escala? Los cortes en dicha escala contemplan intervalos de temperatura. Son referenciales, no son universales, pero sí es importante tenerlos en cuenta para una toma de decisión preventiva y la comunicación inmediata con los especialistas de la salud. Históricamente, la cifra de 37 grados Celsius para la temperatura normal del cuerpo data de 1851. La determinó un médico alemán que realizó millones de mediciones a unas 25.000 personas y halló que su temperatura se movía en un intervalo de 36,2 grados Celsius a 37,5 grados Celsius. Podemos hacer la tabla de intervalos que quería hacer mi hermano. En la primera columna se registra la información tal cual se tiene en la escala de temperatura. En la segunda columna se realiza la representación matemática, usando intervalos mediante su notación simbólica. Para el caso de hipotermia de moderada a severa, que se interpreta como temperaturas menores que 32 grados Celsius, le corresponde un intervalo ilimitado por la izquierda y abierto por la derecha. Es decir, no se considera el valor 32. Me parece, o al igual que en el caso del IMC, ¿no resultarán valores infinitos negativos? ¡Qué buen ojo! Pues no, matemáticamente quedaría representado así. Pero habría que considerar que solo serán valores positivos. Se debe interpretar que se tratan de todos los posibles valores que resultarán menores de 32 grados Celsius. Los siguientes 4 intervalos corresponden a intervalos semiabiertos por la derecha. Se optó de esta manera por las referencias que se dan en el primer y último intervalo. En el primer intervalo, como ya se vio, el valor 32 grados Celsius no está considerado, entonces debiera estar en el segundo intervalo, y por ello es cerrado por la izquierda. Siguiendo esta regularidad, expresamos los intervalos que continúan de forma similar, cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. En el caso del sexto intervalo, este será un intervalo cerrado, ya que en el último intervalo el valor 41,5 no está siendo considerado. Entonces, ¿debiera ser considerado en este penúltimo intervalo? Pues sí, el último intervalo correspondiente a hiperpirexia es un intervalo ilimitado por la derecha y abierto por la izquierda. ¿Y eso qué es? Pues por lo que leo ahí, debe tratarse de un cuadro de temperatura alta extrema, mayor a 41,5 grados. Uy, eso es muy peligroso. Al igual que en el primer intervalo, cabe comentar aquí que más infinito se debe interpretar como que se tratan de todos los posibles valores que resultarán mayores de 41,5 grados Celsius. Pero lógicamente no se va a subir muchos grados más, puesto que el cuerpo humano no lo soportaría. Rodrigo usó el termómetro digital y le midió la temperatura a mi tía Julia. El resultado fue una temperatura de 36,6 grados Celsius. Este valor lo encontramos en el intervalo semiabierto, 36,5 a 37,2. Debido a ello, podemos afirmar que tu tía Julia presenta una temperatura normal. Pero hace 2 semanas el bebé se despertó en la noche llorando y cuando usaron el termómetro marcaba 37,8. Mi mamá dijo que era una fiebre moderada,
y que había que estar atentos y seguir controlándola para consultar a un médico. Totalmente de acuerdo con tu madre. Y qué importante conocer los rangos de la temperatura y cuándo vale la pena preocuparse. La última situación que tengo para contarles fue una que me asustó mucho, especialmente porque aún estamos viviendo en una pandemia mundial. Hace unos días a mi abuela no le había tocado aún su primera dosis de la vacuna. No me digas, cayó resfriada y creyeron que era la COVID-19. Y tuvimos que aprender a leer el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre. Nos acompañó en el proceso el doctor. Puedo llamarlo para que nos cuente sobre esta lectura. Eso sería genial. Hola Mario, hola Brigitte, hola chicos de la promoción 21, muchas gracias por la invitación. Hola, tenemos algunas preguntas y queríamos que nos ayudes. ¿Qué es lo que mide un pulsioxímetro? El pulsioxímetro es un dispositivo electrónico el cual nos ayuda a saber los niveles de saturación de oxígeno relacionados con la dificultad para respirar. Aunque la mayoría de las veces es fácil de detectar por el paciente, existen algunas ocasiones en las cuales no es percibida por el afectado, llevando a una hipoxemia silenciosa, también conocida como hipoxemia feliz. Por ello, es importante saber medir el nivel de saturación de oxígeno en la sangre con el fin de saber actuar en beneficio del cuidado de la salud. ¿Y un tensiómetro? Los tensiómetros son aparatos como este que nos ayudan a medir la presión arterial y darnos cuenta si un paciente padece o no de hipertensión arterial. ¿Cómo se utiliza un pulsioxímetro y cómo un tensiómetro? El pulsioxímetro se coloca por lo general en los dedos por ser un lugar con mayor microcirculación y nos da dos valores, el SpO2 y el PR respectivamente. El SpO2, que significa saturación de oxígeno por pulsioximetría, y el valor se nos da en porcentaje. Y el PR, que significa frecuencia de pulso, lo cual nos indica cuántas veces tu corazón late por minuto. Asimismo, el tensiómetro nos da dos valores en la presión arterial, uno que se encuentra en la parte superior y el otro en la parte inferior. En la parte superior corresponde al valor de la presión de tipo sistólica y en la parte inferior nos corresponde a la presión de tipo diastólica. Valores menores o iguales a 120/80 es un parámetro ideal para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando el doctor nos dio toda esta información, fuimos capaces de leer el pulsioxímetro y este indicaba que mi abuela tenía un nivel de saturación de oxígeno en la sangre de 94% y 86 latidos del corazón por minuto. Vamos a la tabla. El valor 94% lo ubicamos en el segundo intervalo de la tabla, con lo cual correspondía acudir a un especialista y considerar la posibilidad de admisión hospitalaria, ya que los valores normales fluctúan entre 95% y 100%. Respecto a la frecuencia del pulso, se encuentra dentro de los valores normales, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Y luego usamos el tensiómetro. Su presión sistólica era de 123 y su presión diastólica de 72. Estos valores se encuentran en los intervalos correspondientes a 120 a 129 y menor que 80. Es decir, su presión arterial estaba elevada. Y en esos casos se sugiere acudir a un especialista de la salud. Eso fue lo que hicimos. Inmediatamente nos contactamos con su doctora y ella nos sugirió que la lleven al hospital. Tuvieron que hacerle varias pruebas. ¿Incluyendo la de COVID? Claro, nos asustamos muchos todos en casa. Por suerte salió negativa. Ahora ya está mucho mejor y ya recibió su primera dosis de la vacuna. Y para su presión le puede ayudar a acompañar a Rodrigo en los cambios de los hábitos que él está haciendo. Claro que sí. Ella fue la primera en desterrar las bebidas con alto nivel de azúcar de la casa. ¡Bravo por ella! Existen situaciones, como la que nos ha contado Susana, que abarcan un rango numérico, los cuales se identifican con expresiones como es mayor que, es menor que, a lo mucho, como mínimo, está comprendido entre, etc. Estas situaciones de desigualdad generan el uso de intervalos numéricos. Conocerlos nos permite, por ejemplo, interpretar los parámetros registrados por instrumentos médicos de uso casero. La interpretación correcta de parámetros registrados por instrumentos médicos que puede haber en casa permite afrontar urgencias médicas mientras se recurre a los especialistas de la salud. ¿Para qué sirven los intervalos numéricos? Para expresar subconjuntos dentro de los números reales.
e indicar el rango de posiciones donde se encuentra el valor de un elemento. ¿Cuántas clases de intervalos numéricos existen? Existen 4 clases de intervalos numéricos: abierto, cerrado, semiabierto e ilimitado. ¿Cómo ayudan los intervalos en situaciones referidas al cuidado de la salud? Para muchas cosas. Por ejemplo, ayudan a identificar estados de salud según la medición obtenida con un instrumento médico y su ubicación dentro de una categorización. Y con esto decimos... ¡Hasta mañana! ¡Chao!